En esta ocasión vamos a abordar el tema de la resistencia parásita e inducida. La parásita, a su vez, está conformada por la suma de las resistencias de forma, las resistencias por interferencia de distintas partes, como los montantes, etcétera, como vamos a ver, y la resistencia por rozamiento o fricción de las superficies del ala. Conceptualmente, la fuerza que actúa en igual dirección y sentido opuesto al empuje, como dijimos al ver las cuatro fuerzas que interactúan en una aeronave en vuelo recto y nivelado, en vuelo estable, se llama resistencia. Por lo tanto, es la fuerza que se opone a la ejercida por el empuje. La resistencia parásita está conformada por la resistencia de forma, que es el resultado de la estela de turbulencia causada por la separación del flujo de aire en la superficie de la estructura, está vinculada con el tamaño y la forma de la estructura que se opone al viento relativo, al desplazamiento de la aeronave. A su vez, la resistencia por interferencia se produce cuando la corriente de aire alrededor de una determinada parte del aeroplano interactúa con la corriente de aire alrededor de otra parte del mismo, combinándose movimientos de aire de distinta intensidad, dirección y sentido. Al no ser flujo rectilíneo y uniforme, y por lo tanto laminar el que se produce en esas interferencias, como por ejemplo en las uniones del fuselaje con un montante, en las uniones de las alas, en las uniones del estabilizador vertical y horizontal con la aeronave. Esa es la razón por la cual en la aeronave, por diseño, en muchas aeronaves se usan los carenados en las ruedas de aeronave con tren fijo, etcétera, porque un carenado de un diseño aerodinámico tiene muchísima menos resistencia al avance que la rueda y todas las partes de la rueda, el conjunto de frenos, etc. Esos elementos producen ese tipo de interferencia. Esa interferencia produce, como se expresa aquí, flujo turbulento. El flujo turbulento está caracterizado por que las líneas de corriente cambian de dirección, en sentido e intensidad, y entonces eso genera resistencia al avance. Y por último, la resistencia parásita tiene otro componente que es la fricción causada por la rugosidad, la viscosidad de las superficies distintas del aeroplano, fundamentalmente el intra-2 y el extra-2 del ala, pero también en el fuselaje, en una aeronave de gran porte, tiene muchísimo que ver la rugosidad, suciedad, etcétera, que pueda haber en las superficies que generan resistencia adicional. Todo ese conjunto forma la resistencia parásita, que la magnitud del vector de la resistencia parásita va a ser directamente proporcional a la velocidad de la aeronave. Cuanto más rápido se desplaza la aeronave, más se incrementará la resistencia parásita. De la resistencia parásita, de los tres componentes, el más significativo en magnitud es el de la forma. La misma sección y superficie de un determinado objeto expuesto a la corriente de aire puede tener significativamente menor coeficiente de resistencia, que se abrevia como CD por coeficiente de drag, si se le agrega una forma, se le cambia la forma a la sección que va a enfrentar al viento relativo. Fíjense que este disco plano tiene un coeficiente de resistencia de 1,1 y que puede reducirse a 0,34 si se forma un carenado distinto. Esta semiesfera tiene una resistencia mayor, de un coeficiente de resistencia de 1,4, que puede reducirse nada menos que a 0,05, carenándose esa semiesfera de determinada manera. Y
el radio de borde de ataque correspondiente a una esfera puede tener un coeficiente de resistencia de 0,45, que si a ese mismo radio de borde de ataque se le forma un perfil alar de flujo subsónico, en este caso por detrás, se reduce a significativamente 0,1, la cuarta parte del valor de la resistencia parásita. La resistencia inducida, por su parte, es aquella producida por la sustentación. Tiene como su origen, que es generada por la circulación de aire alrededor del ala cuando ésta produce sustentación. La relativamente alta presión debajo del ala se une a la presión relativamente baja o succión sobre la misma en el borde de fuga de las puntas de ala, causando una vorticidad, una espiral detrás del ala, mientras ésta produce sustentación. Cuando la fuerza aerodinámica producida por el ala resulta perpendicular al viento relativo, debido a que es inclinada hacia atrás por la componente de resistencia inducida. La sustentación resulta de igual dirección y sentido opuesto al peso, y la componente de sustentación que actúa atrás tiene el mismo valor que la resistencia inducida, como vimos en el diagrama, cómo se descompone el vector de la fuerza aerodinámica total entre sustentación y resistencia. Viéndolo nuevamente, teniendo una fuerza aerodinámica determinada perpendicular a la cuerda de la aeronave, esa se descompone en resistencia inducida y sustentación. La sustentación se pretende que en vuelo recto y a nivel iguale al peso. Como dijimos, la resistencia inducida es generada por el flujo de aire de alta presión relativamente, que cuando termina el ala trata de subir por los bordes marginales, por las punteras de ala, a el estrados. Y ese vector combinado con el viento relativo que pasa a través de las superficies del intra-2 y del extra-2 genera que en el extremo, en el borde de fuga, en la puntera de ala, se empieza a generar una vorticidad en el sentido de convergente hacia el eje longitudinal del avión. Esa vorticidad convergente hacia en los dos extremos, esos vórtices se aumentan significativamente de diámetro a través que aumenta en la medida, en que aumenta la distancia de las punteras de ala atrás del avión, y es esa vorticidad lo que forma el fenómeno que sigue siendo tan perjudicial para aviones que se desplazan en las cercanías, en las inmediaciones de una aeronave, de otra aeronave, porque genera el fenómeno que se llama turbulencia de estela o wake turbulence, porque se imaginan que en una aeronave que cruce transversalmente o longitudinalmente a esas vorticidades, se generan estas líneas cuya magnitud se señala por los vectores, que en esta parte va a verse esta aeronave impulsada hacia arriba, acá fuertemente para abajo, acá nuevamente hacia arriba, etc. Esa es la razón por la cual desde hace mucho tiempo, en la separación horizontal y vertical del control de tránsito aéreo de las aeronaves, se tiene mucho en cuenta la turbulencia de estela. Este es el efecto de esa vorticidad, y viéndolo en un túnel de viento, si esta es el borde de ataque y esta es la extremo, la puntera del ala, esas líneas de vorticidad se desplazan de esta manera. En una aeronave de punta de ala convencional, hace tiempo que esa vorticidad tenía esta magnitud. Con
el advenimiento de lo que llaman winglets o punteras de extremo de ala, esa vorticidad se logra disminuir significativamente, logrando que como consecuencia el consumo de combustible sea significativamente menor, entre un 7 y un 12% respecto, depende de la aeronave, y la resistencia al avance, obviamente, lo mismo, por eso aumenta la velocidad de la aeronave respecto a la masa de aire y disminuye el consumo de combustible por la disminución de la resistencia inducida. Muchísimas gracias. Nos vemos próximamente en algún otro encuentro.